Cielos, te damos gracias en esta mañana por la oportunidad que tenemos de estar aquí en tu casa para recibir tus bendiciones, pero también para vivir para gloria y honra de tu nombre este día, y que tu Santo Espíritu, Señor, nos acompañe para que podamos participar todos juntos. Perdónanos y acompáñanos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, yo deseo en esta mañana que estemos felices aquí en la casa de Dios, porque no hay más paz y tranquilidad que cuando uno está en la casa de los padres. Así que yo deseo de todo corazón que en esta mañana podamos participar juntos del mensaje que tenemos de parte de Dios para poder, como familia, entender los propósitos, el cariño, el amor de Dios. Hace más o menos 50 años, o sea, hace unos años atrás, algunos se ríen, pero es cierto, fue en el año 1967, más precisamente hace 51 años. Yo estaba participando como delegado en un congreso del concilio anual de nuestra iglesia. Ese concilio duró 7 días. Las predicaciones de aquel congreso estuvieron centradas en la justificación por la fe, en el mensaje de los 3 ángeles. Hoy estamos estudiando en las lecciones de escuela sabática los 3 ángeles. Pero yo voy a tocar un aspecto que no se toca en la escuela sabática en el mensaje de los 3 ángeles. Yo voy a tratar de tocar el aspecto que se consideró en aquel concilio hace 50 años sobre la justificación de la fe en el mensaje de los 3 ángeles. Yo resumí 2 o 3 conceptos que me parecieron que eran los que se destacaban. Y el primero es que no hemos entendido el mensaje a la Odisea. Y sinceramente no sé cuándo lo vamos a entender. Pero hace 50 años todavía estábamos tratando de entender el mensaje a la iglesia de la Odisea, que es la última iglesia, que es la que estamos nosotros transitando, para llevar el último mensaje de Dios. No hay más mensajes en la Biblia para el mundo. El último mensaje es el mensaje de los 3 ángeles de Apocalipsis 14. Segundo, que no hemos renunciado totalmente y abandonado, dice, todo espíritu de rebelión con Dios y con la iglesia. Todavía de alguna manera sostenemos en nuestra experiencia religiosa o espiritual algunos sentimientos que son contrarios al crecimiento espiritual y moral y formal como hijos de Dios. Y tercero, dice que no conocemos por experiencia. Podemos enseñarla, podemos explicarla, podemos conocerla intelectualmente, pero por experiencia dice que todavía no conocemos el sentido de la justificación de Dios a través del amor de Dios. Entonces, en esta mañana me he propuesto más o menos hablar dentro del tiempo que tenemos, porque hay que recordar que para nosotros, la iglesia de la Odisea, el sábado termina al mediodía. O sea que voy a tratar de simplificar o reducir para que podamos tener todo el culto hasta las 12 del mediodía. Pero lo cierto es que es muy difícil simplificar a veces algunos temas y sobre todo este. Así que yo me estoy anticipando de alguna manera a pedir perdón, si es que tenemos que pasar algunos minutos del mediodía. Hermanos, la doctrina y la justificación por la fe es el mensaje del tercer ángel. No sé si ustedes lo han reflexionado en algún momento o estudiado en algún momento. Pero la justificación de la fe es el centro del mensaje que Dios tiene para el tiempo final, y es el mensaje que tiene la iglesia para el mundo, y no hay más mensajes.
Y más todavía, no hay más iglesias que prediquen este mensaje. La única iglesia que predica este mensaje es la Iglesia Adventista del Séptimo Día, a la cual tenemos el honor de parte de Dios de pertenecer. Pero también tenemos responsabilidades con el mensaje. Y hermanos, fue y todavía es la advertencia que Dios está haciendo a los santos y al mundo de la voluntad de Dios para salvar al mundo, salvar al hombre, salvarnos a cada uno de nosotros. Y es claro que estamos viviendo en el tiempo del mensaje del tercer ángel. Y es por eso que desde este tiempo la expresión mensaje del tercer ángel forma parte de nuestro vocabulario. No hay ninguna otra iglesia, hermanos, y este es un punto muy importante en la historia final de la predicación del Evangelio a través de la justificación de la fe, que es el centro del mensaje. Ahora, hermanos, si nosotros creemos en Dios como un Dios de amor, este mensaje debe ser dado dentro del marco del amor. El aparente enfoque que encontramos cuando leemos negativo de este mensaje, si alguno adora a la bestia y después adorad a Dios porque viene el tiempo del fin y el tiempo del juicio de Dios, este aparente mensaje negativo. Sin embargo, estas expresiones son el aspecto positivo del mismo mensaje. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de amor. Y a veces nos cuesta entender un poco este tema. Si hubiese amor, si no hubiese amor, digamos, no habría reprensión. Si no hubiese amor, no habría advertencia. Como padres podemos entender esto con nuestros hijos. Cuando se arriman a algún lugar que corre peligro, enseguida estamos para, ¿qué? Advertirles que no lo hagan. ¿Qué es lo que nos impulsa a hacerlo? El amor. Saben que el amor impulsa la reprensión. El amor impulsa la advertencia. Por eso Dios está dando al mundo un mensaje tan tremendo, porque no quiere que el mundo, que la gente, que las personas mueran, quieren que vivan. Y por eso está dando este tremendo mensaje al mundo. Ahora, el mensaje del primer ángel es el mensaje del poder creador de Dios. Cuando nosotros leemos Apocalipsis 14, encontramos que dice, adorad a aquel que ha hecho, ¿qué? El cielo, la tierra y todo lo que en ellos hay. Es un mensaje al Creador, de adorar al Creador. Y el mensaje del tercer ángel es el mensaje del poder recreador de Dios. Poder creador cuando trajo toda la existencia, inclusive nosotros, pero después de alguna manera entró la destrucción. Y Dios ahora también tiene un mensaje como recreador. Por eso a veces cuando leemos el capítulo 14, lo terminamos más o menos el tercer mensaje alrededor del versículo 8. Y no nos damos cuenta que el mensaje termina en el versículo 12. Aquí está ¿quién? La paciencia de los santos. Aquí está la paciencia de los santos. Aquellos que han sido recreados en el último tiempo para poder obedecer la voluntad de Dios. Ahora, no podemos nosotros hablar de justificación sin el poder creador y recreador de Dios. La justificación, dice, es la doctrina más seria. Dice que es la doctrina más seria en cuanto hace al compromiso de Dios contigo para poder salvarlo. Ahora, miremos en esta dirección. Alguna vez debiéramos comparar Génesis capítulo 1 con el capítulo 3 de San Juan. En Génesis 1 y 2 obtenemos una misión muy buena del principio de la justificación por la fe. En Juan capítulo 3, allí encontramos un hombre, el famoso estudiante de la escuela nocturna de Dios, Nicodemo.
Génesis 1 nos presenta el mundo en un estado de caos. Hace un ratito, no sé si por casualidad o qué, este muchacho con su triste experiencia, cuando abrió la Biblia empezó a leer desde el primer texto de la Biblia. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Y la tierra cómo estaba? Desordenada y vacía. Hermanos, eso encontramos en Génesis capítulo 1. Cuando nosotros vamos a Juan capítulo 3, encontramos allí un hombre con el alma en caos, en confusión, la vida en caos espiritual, llena de formalidades, pero vacía. Era el estudiante que venía de noche a hablar con Jesús porque tenía vergüenza y miedo que lo vieran sus compatriotas que estaba asistiendo a las enseñanzas de Jesús, pero estaba vacío. Génesis 1 dice que sea la luz, y la luz vino como resultado, dice el movimiento, fuese sepultado. Y podríamos seguir haciendo esta comparación, pero volvamos a la acción de Dios. Capítulo 1 de Génesis es Dios que actúa 37 veces. 37 veces dice que Dios actúa, que Dios dice, que Dios crea. 37 veces aparece el poder creador de Dios en el capítulo 1 de Génesis. En Génesis 2, 22 veces actúa Dios. El Señor Dios hizo, el Señor Dios creó, el Señor Dios formó, etcétera. Miren, es un cuadro realmente maravilloso de la justificación de la vida por la fe. Porque no hay, hasta donde hemos descubierto, no hay otro planeta, al menos en nuestro sistema, que hayamos encontrado organizado para la vida y en alguno que haya vida. Ahora queremos ir a vivir a Marte, donde no hay nada, está en caos como estaba la Tierra cuando Dios la tuvo que preparar. Ahora queremos ir a vivir a Marte donde no hay nada y estamos destruyendo todo lo que Dios nos dio para vivir bien. El hombre está bastante desorientado. Ahora, toda su creación es justificada por la vida. Dios preparó el planeta para la vida, por eso no preparó Marte, porque no pensó en organizar la vida, sino aquí en la Tierra. Y ahí es donde se ve el poder de Dios para crear la vida y sustentarla, no solo crearla, sino sustentarla, mantenerla. Hebreos 1, versículo 3, o al 3, del 1 al 3, dice que Cristo, después de haber creado todo, incluye allí el universo y ahora lo sustenta, dice, con el poder de su palabra, dice. Ahora lo sustenta para sostener lo sagrado de la vida. Mire, tomemos ahora por un momento, consideremos. Por un momento pensemos en todo el crecimiento que hay en un periodo de 24 horas. Cada hoja de hierba que crece un poquito, cada árbol que crece un poquito, cada flor que se abre, cada criatura que nace y crece, cada ser humano que todavía crece. Pensemos en todo el crecimiento del mundo entero en un periodo de 24 horas. Hermanos, millones y millones de toneladas de materia que vienen a la existencia, que vienen a la vida, en un periodo de 24 horas solamente. Hermanos, la existencia en un solo periodo de 24 horas, millones y millones de toneladas de materia que vienen a la existencia por el poder de Dios. Notamos, hermanos, el poder de Dios es tremendo. Debiéramos honrarlo más por ello. Y así dice
La verdad de la justificación por la fe para la vida llega a ser la voluntad de Dios, el pensamiento de Dios. Antes que Dios actuara, estuvo pensando cómo iba a hacer las cosas. Y en ese pensamiento de Dios estaba el hombre en sus planes. Y estaba la creación del hombre y la recreación del hombre. Porque Él sabía que en algún momento iba a tener que salvarlo justificándolo. Su poder sustentador que se exhibe en el universo. Y notamos ahora que finalmente el hombre es el depositario, el recipiente de esta bondad de Dios, del poder de Dios. Y que Adán reconociera esta supremacía de Dios. Y que para Adán fuese inevitable reconocer que todo lo que él veía, que todo lo que él tocaba, aún el sonido de su propia esposa, era un regalo de Dios. No eran suyos por creación de Él, por voluntad de Él, sino por voluntad de Dios. Y que Él reconociera todo esto, lo que veía, lo que tocaba, lo que sentía, era un regalo de parte de Dios. Y hermanos, su propia existencia, su capacidad de actuar y pensar, era todo por el poder dinámico de Dios, el resultado de su poder creador. Nada había hecho Él para recibir tanto. Nada había hecho Adán para recibir tanto. Lo que tenía y recibía, lo recibía como un regalo de Dios. Debiéramos honrar más a Dios por esto. El reconocer que lo que tenemos es un regalo de Dios. Hermanos, eso es justificación por la fe. Es la oportunidad que tiene el hombre de admitir y reconocer que cada latido del corazón, que cada pestañeo de nuestros ojos, que cada funcionamiento de nuestra mente, cada movimiento que hacemos, cada paso que damos, cada respiración que efectuamos, cada cabello que nace y crece sobre nuestra cabeza, todo lo que está alrededor y en nosotros, es finalmente el resultado de ese don de Dios, del poder creador de Dios y del amor de Dios. Hermanos, hay un texto, Deuteronomio capítulo 8, versículo 18. Y este es otro cuadro de la justificación por la fe. Dice, acuérdate de Jehová tu Dios porque te da poder para las riquezas. Y saben que a veces tenemos muchos prejuicios en reconocer esto. Quizás este sea un tema para mayordomía y no esta mañana, pero dice acuérdate, no te olvides, acuérdate que es Dios el que te da la capacidad para hacer tu trabajo, para hacer tu riqueza. Acuérdate. Y Eclesiastés 12:1 dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Acuérdate que Dios te está dando juventud. Acuérdate de tu Creador en esos días. Éxodo capítulo 20. Acuérdate del sábado. Acuérdate del sábado, del poder creador de Dios. Ustedes saben que el sábado forma parte de la ley de Dios. Y es el único mandamiento donde dice que Jehová creó los cielos y la tierra. Es el creador, el dueño de todo y está en su santa ley. Y entonces Él te dice, para que no te olvides de mí, para que sepas que tú existes, porque yo te traje a la existencia. Acuérdate del sábado para santificarlo. La palabra uno encuentra en las Escrituras, aún leyéndola toda, uno encuentra ahí dos palabras, recuerda y acuérdate.
Y cada vez que aparece en las Escrituras la palabra recuerda o acuérdate, está unida al poder de Dios. No sé si ustedes han notado esto, pero cada vez que la palabra acuérdate o recuerda aparece en las Escrituras, siempre está unido al poder de Dios. Cuando pensamos en creación y recreación y sustentación, siempre debiéramos pensar y reconocer el poder de Dios. Hermanos, Eclesiastés 5:19 es otro cuadro que nos ofrece la justificación de Dios por la fe, dice. Asimismo, a todo hombre que Dios dio riqueza y hacienda y le dio también capacidad o facultad para que coma de ellas y tome su parte y que goce de su trabajo, esto también, dicen las Escrituras, es don de Dios. A veces creemos que hacemos las cosas porque somos muy capaces. Hermanos, si somos capaces es porque Dios nos permite ser capaces. Hay muchos que quieren hacer cosas y no pueden. No somos dueños de nosotros mismos. Somos criaturas de Dios. La justicia entonces y la fe son dones de Dios y debiéramos crear definidamente una conciencia que Dios nos creó y que le pertenecemos. Pensemos, la energía que tenemos no es nuestra. Esto dice Elena G. de White. La energía que tenemos no es nuestra, dice. Dios nos las da. ¿La obtenemos de qué? De la comida que Dios provee. La comida viene de la tierra, viene por la lluvia, viene por el sol, por el aire, etc. Es el poder sustentador de Dios que permite que la vida creada allá en el Edén, en un principio, cuando la tierra estaba desordenada y vacía, pueda subsistir para gloria de Él y para beneficio de aquellos seres creados que somos nosotros. Debiéramos adorar mucho más y reconocer a Dios por todo esto. Y que nosotros, en vez de ayudar a la sustentación, estamos destruyendo todo esto. El hombre se está volviendo loco. Hebreos 1, versículos 2 y 3 dice que en estos postreros días, dice el apóstol Pablo, Dios nos habló por el Hijo, al cual constituyó heredero de todo y por el cual asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la misma imagen de su sustancia, y sustentando todas las cosas con la palabra de su potencia o de su poder, sustentando. Dios no se alejó de su creación. A pesar del pecado, de la entrada del pecado, Dios sigue sustentando todavía la vida. En Hechos de los Apóstoles, la hermana White dice ahí bajo un subtítulo de este libro, que se refiere a la vida espiritual. Ella dice lo siguiente, dice que la vida espiritual no se mantiene por un milagro directo de Dios. La vida espiritual, que a veces hacemos tanto trabajo para sostenerla, dice, no se mantiene por un milagro de Dios, sino por las agencias divinas que están a nuestro alcance, tales como la oración y el estudio de la Biblia. No hay vida espiritual sin oración y sin ¿qué? Sin estudio de la Biblia. No hay un milagro directo de Dios. Dios proveyó las agencias necesarias. Así como no hay un milagro directo para la vida funcional. Dios proveyó el aire, Dios proveyó el agua, Dios proveyó la tierra, Dios proveyó los alimentos. Y así se mantiene por el poder sustentador de Dios. Entonces ella, tomando eso, hace esta comparación y dice que la tierra se mantiene no por un milagro directo de Dios, sino, dice, por el poder sustentador de Dios, las agencias divinas que ha previsto, tales como la lluvia, el sol, los elementos, la tierra. Es el poder que nos permite que movamos una mano, que movamos un pie. Hace mucho, en un tema así, yo le pedí a las personas, a los hermanos, levanten su mano. Levanten su mano.
Ahora cierren su mano, abran su mano, cierren su mano, fuerte. ¿Saben por qué lo hacen? Por el poder de Dios. Por el poder de Dios, no del hombre. Hay muchos que quieren hacer este ejercicio y no lo pueden hacer. Es por el poder de Dios, el poder sustentador de Dios. Por eso debiéramos, dice, considerar con mucho cuidado y respeto las funciones de nuestro cuerpo, porque es de Dios. Es un regalo que nos hizo para participar de la existencia universal. Los que no nacieron ni saben que existe el universo, pero nosotros fuimos creados ya por Dios y sabemos que existe y nos dio un cuerpo para vivir y debiéramos, dice, honrarlo mucho más a nuestro cuerpo a través de las funciones y respetarlo que Dios nos ha dado. ¿Qué es lo que piensa nuestra mente? Fue dada por Dios. ¿Qué piensa nuestra mente? ¿Qué hacemos que piense nuestra mente? Dios la dio para que también nosotros la manejemos. No solo lo que piensa, sino qué hacemos que piense nuestra mente. Hermano, ¿qué hacen nuestras manos? ¿Qué hacen nuestras manos que responden a la mente? ¿Dónde caminamos? ¿A dónde, dice, nos dirigimos con nuestros pies? ¿Cuál es nuestro lenguaje? Como criaturas creadas por Dios. ¿Cuál es nuestro lenguaje? ¿Qué decisiones tomamos cuando decidimos sobre nuestra vida? ¿Cuál es nuestra alimentación para mantener nuestro cuerpo glorificando a Dios? ¿Cuál es? Pensemos, hermano, no somos nuestros, pertenecemos a Dios. Hay un texto en las Escrituras y es el Salmo 100, el versículo 3. Y Dios lo puso ahí para llamarnos a la reflexión. Porque dice allí, no somos nuestros, dice, no nos hemos creado nosotros a nosotros mismos, dice el Salmo 103. No nos hemos creado a nosotros mismos. Hemos recibido de gracia, de amor, lo que tenemos. Hermanos, ¿cuál es nuestra condición de respeto a la voluntad de Dios para vivir bien? Dice, sabed que el Señor es Dios, dice, y Él nos hizo, y no nosotros a nosotros mismos. ¿Leyeron? No nosotros a nosotros mismos. Algunos dicen, yo hago lo que quiero, a mí que nadie me diga nada. Claro que podés hacer lo que querés, pero después no te quejes ante Dios. Lo que se hace mal, sale mal. Así como lo que se hace bien, sale bien. No te quejes. Y hermanos, si no encontraremos solamente verdadera paz y felicidad solamente en la obediencia y respeto a Dios. Ahora vamos a mencionar o mencionaremos 3 cosas con referencia al poder creador de Dios. 3 cosas. Hay 3 cosas que están unidas al poder creador de Dios. Primero, el amor. Dios no hace nada que no esté basado en el principio del amor. A veces algunos piensan que el amor es un sentimiento. No. El amor es un principio y esto también lo dice Elena G. de White. Y Dios no hace nada que no esté regulado por el principio del amor. Nada hace Dios. La primera de ellas es el amor. El amor está, dice, íntimamente entretejido en la creación y poder de Dios. Y eso es cierto, en nuestra propia creación. ¿Podría habernos creado sin ojos y no ver las maravillas? Y alguien nos digan que existe pero no las podemos ver. Podría habernos creado sin ojos. ¿Saben? Y esto es una acotación al margen. Cuando estudiaba algunos libros de evolución, de Darwin, el papá de la evolución,
Darwin tenía un serio problema, pero serio problema, que le boicoteaba toda su teoría, y era el ojo. Era el ojo. Él no podía justificar que el ojo fuese producto de una evolución. Dice, esto me hace sentir mal, decía Darwin. Y hermanos, Dios podría habernos creado sin ojos, sin piernas, sin manos, y no podía hacer nada, estar estático, con ansiedad de hacer y no poder hacer. Dios podría haberlo hecho. La habilidad y la capacidad de los sentidos para gozar de las cosas buenas con que Dios ha rodeado nuestra existencia. Hermanos, la creación física, solamente la creación física nuestra, exige de parte de Dios una personalidad de amor. Exige de parte de Dios el considerarnos nosotros mismos. Hermanos, es por eso que los ateos no creen. ¿Saben por qué los ateos no creen en esto? ¿Saben por qué los ateos no creen en esto? Porque ninguna mente humana, en su estado pecaminoso, podría ni puede haber concebido un mundo como el nuestro. Ninguna mente humana en su estado de pecado podría haber imaginado un cuerpo como el nuestro. Piensen, solo en la industria de las bebidas de alcohol. Si ellos tuvieran que crear un mundo, y dice el pastor Spangler, si ellos tuvieran que crear un mundo, por los ríos, por las acequias, por los arroyos, y aún desahogarían en el océano, dice el alcohol, dice, hasta los peces estarían ebrios. Eso es lo que nosotros haríamos. Hermanos, eso es lo que el hombre haría, lamentablemente. Y si no, reflexionemos en el estado actual del mundo que nosotros hemos hecho, no que Dios hizo. En el mundo que actualmente vivimos, reflexionemos en su estado actual gobernado por el hombre, el alcohol, las drogas, la injusticia, la miseria. Esto es lo que el hombre hace. Pero al mirar las bellezas de la naturaleza que nos rodea, regularmente los viernes cuando se pone el sol, en familia, en casa, solemos poner por internet, ¿no?, documentales sobre la naturaleza. Y yo les aseguro que uno se queda sin palabras. La diversidad de pájaros, con esos coloridos y Dios se ha divertido creando. La diversidad de plantas, unas más hermosas que las otras, pintadas de unos colores y otras de otras, y cada uno responde a su especie, dice la Biblia. No es una cuestión de azar, hay una cuestión de organización. Hermanos, la cantidad de animales que hay, y incluso considerar sus comportamientos a veces. Hermanos, nos exige pensar que solamente una personalidad de amor pudo haber creado todo esto. Pero para comprender esto, cabalmente, dice, una persona debe comprender y amar a Dios. Si no, es imposible. El pastor Shen decía, si quieres comprender a Dios, enamórate de Él. Enamórate de Él. Y podríamos recurrir a cualquier aspecto de la creación para demostrar que implica una personalidad de amor. Pero pensemos en la creación de las criaturas. Pensemos en la creación de las criaturas en el proceso de la gestación. Hay amor implicado en eso. Hay amor implícito en el proceso de la gestación. ¿Por qué? Porque Dios lo ha creado de tal manera que despierte el amor. Hermanos, miren,
Yo no sé cuánto amaríamos a un hijo. Yo no sé cuánto amaríamos, amar a un hijo, amar a un hijo. Yo no sé cuánto lo amaríamos si se lo fabricara en serie como los automóviles en una línea de montaje. Sí, podríamos ir, comprar uno, llevarlo a casa, estar contentos, estar felices. Pero hermanos, no estaría atado a ellos el sagrado amor, que no nos permite cambiarlo todos los años por un modelo nuevo. ¿Entendemos el punto? ¿Entendemos el punto? Hermano, entendemos esto porque Dios dispuso la forma que despierte, dice, el amor en su creación. No hay mayor orgullo de una madre después de haber concebido un hijo, porque puede amar a alguien que concibió a su imagen y vive por la transmisión de su propia vida. Vive inconscientemente por un espíritu recto dentro de mí. Primero hay en David un reconocimiento de su propia situación y después un reconocimiento del poder creador de Dios. Oh Dios mío, dice, crea un corazón, yo lo hice pedazos. Y hay muchos que tenemos el corazón hecho pedazos, que debiéramos pedirle a Dios. Pablo lo dice en Corintios 5:17, segunda, dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Ahora, noten, hermanos, noten el detalle. Si alguno está en, saben que yo he buscado este en y con, y tengo algunas predicaciones. ¿Qué diferencia hay con estar en o estar con? No es lo mismo. Yo puedo estar con un amigo y estar disgustado con mi amigo. Yo puedo estar con alguien y al mismo tiempo en Cristo es nueva criatura. Es imposible, hermanos, llegar a cambiar toda nuestra estructura de pensamiento, filosófico de la vida, que hemos concebido en un estilo de destrucción. Es imposible que eso pueda ser cambiado solamente pensando en que Cristo es un Salvador. Por eso San Pablo, si alguno está en Cristo, dice, entonces, dice, es una nueva criatura. Las cosas viejas, dice, pasaron. Y a veces estamos atados a nuestro pasado. Eso significa que muchas veces estamos con Cristo, pero no en Cristo. Estar en Cristo significa participar con Él, una nueva creación. Necesitamos ese poder recreador de Dios. Debiéramos agradecer más a Dios por este poder creador y recreador. Y no podremos detenernos más en este pensamiento, pero notemos cómo el hombre finalmente rechazó la justificación por la fe. Saben, yo he considerado cuando leí estos temas que el día que el hombre rechazó la justificación fue el día más triste de la historia, el de Génesis capítulo 3. Fue el día más triste de la historia después del día en que Cristo fue crucificado en la cruz, cuando el hombre rechazó la justificación de Dios. Hermanos, cuando Eva fue tentada por el diablo, Génesis capítulo 3, versículo 5, cuando Eva fue tentada por el diablo, ¿qué le dijo? Seréis como Dios. Seréis como Dios. Hermanos, ¿qué mujer en el mundo podía resistir esa tentación si podía ser una diosa? Todavía hoy quieren ser diosas. ¿Qué mujer en el mundo podía resistir esa tentación?
Adán, ¿cómo podía resistir cuando su esposa vino corriendo y le dijo, Adán, come, dice, de esto, dice, seremos Dios? Hermanos, eso debilitó el fundamento mismo de la fe en Dios. Y por eso sucedió lo que sucedió. ¿Cómo Adán podía resistir a su esposa que vino? Algunos dicen que Adán se suicidó conscientemente por amor a su esposa. Yo he escuchado eso. Pero hermanos, él debiera de haber permanecido más con el amor a Dios que a su esposa. Yo amo a mi esposa, pero tengo un reconocimiento mayor con aquel que me la dio, a mi esposa. Fue una tentación tremenda, hermanos. ¿Saben lo que hizo el enemigo? Lo que muchas veces hace con nosotros. ¿Saben lo que hizo? Le presentó un idealismo. El enemigo los llevó a un idealismo. Seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Saben que ahí le estaba diciendo una verdad y una mentira. Conoceréis el bien, ya lo conocían, pero dice también van a conocer el mal, y hoy no lo podemos desmentir eso. Hoy no podemos desmentir eso. Pero Satanás le presentó un idealismo, seréis como Dios. El enemigo le dio un curso acelerado de ideología. Y a veces nos pasa, a veces se nos presentan cosas que parece que va a ser lo más interesante que nos puede ocurrir en la vida. Idealismo. Les dio un curso acelerado de ideología. ¿Saben cómo se define? Por lo menos una definición que yo encontré que me parece que es la que más responde a la realidad. Y esta definición le corresponde a Sendra. No sé si a ustedes les suena. En los diarios en un tiempo estaban las tiras de él, ¿no? Sendra dice, define la ideología, dice, es un conjunto de ideas. Escuchen bien, porque esto no suele pasar, ¿eh? Dice, es un conjunto de ideas que nos permite tener razón, aunque estemos equivocados. ¿Se dan cuenta del silogismo? Esto es lo que hizo el enemigo con Adán y Eva. Les presentó un idealismo que parecía que era razonable, era cuestión de comer la fruta y lograr el objetivo. Pero era mentira. Era mentira. Hermano, fue una tentación tremenda, y cuando ellos pecaron, entonces, ¿qué vino? Vino la justificación propia. Adán dijo, la mujer que tú me diste. Ya no estaba muy contento con aquella que era hueso de sus huesos, carne de su carne, y que estaba tan esfervorizado por la creación que Dios le había dado. No, ella es la culpable. Ella me trajo a mí. Cuando Dios le pregunta a Eva, ¿qué dijo Eva? La serpiente que está en el árbol. Nosotros no somos culpables. La justificación propia, hermanos. Saben que, aunque nosotros muchas veces sepamos que estamos equivocados, porque a veces sabemos que estamos equivocados, y muchas veces defendemos esas equivocaciones con este idealismo, ¿no? Aunque nosotros muchas veces sepamos que estamos equivocados, la primera intención es la justificación. Dar una razón de por qué pienso así, dar una razón por qué hice tal cosa. Eso es la justificación propia, es la misma que tuvieron en el Edén Adán y Eva. En los crímenes más horribles que podemos leer en las crónicas de los diarios, realizados por los criminales más empedernidos, vayan ustedes, hablen con ellos y pregúntenle por qué hicieron lo que hicieron. Y saben, ellos les van a dar alguna razón de por qué hicieron lo que hicieron. Y Adán y Eva, después que pecaron, no eran diferentes. Y tampoco nosotros. Quedaron destituidos, dice la Biblia, de la gloria de Dios. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos hemos pecado, dice, estamos destituidos de la gloria de Dios. Lo primero que hicieron después de pecar
y sintieron, lo primero que hicieron, ¿qué fue? Hacerse ropas, ¿con qué? Con hojas. Y lo segundo, sintieron miedo. El miedo se introduce después que el hombre desobedece a Dios. Cuando vino Dios a querer hablar con ellos y no los encontró y los buscó, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú?, decía Dios. Y entonces Adán le dice, ¿sabes? Escuchamos que andabas por el huerto, dice, y tuvimos ¿qué? Miedo. Miedo a la presencia de Dios. Miedo a la presencia de Dios. Noten, quisieron hacer algo, pero cuando vino Dios le dijo, no, esa ropa que ustedes hicieron no sirve. Esa ropa no sirve. Dice, yo haré algo distinto con ustedes. Dice, yo creo que Adán tuvo que sacrificar él mismo los animalitos, porque había entrado la muerte. Y el Señor les hizo, dice, vestido de pieles. Génesis 3:21 dice, Jehová hizo al hombre y su mujer túnica de pieles y vistiólos. Y vistiólos. Hermano, la primera preocupación de Dios como padre, fue vestirlos. ¿Cuál es la primera preocupación cuando nace un hijo nuestro? ¿Cuál es? Vestirlo. La primera preocupación. Y ya de antes estamos preocupados de que no falte nada. ¿Saben qué es eso? Amor. La criatura está indefensa. Adán y Eva estaban indefensos. Entonces viene Dios y le dice, no, lo que ustedes han hecho no sirve. Pero yo les voy a poner, dice, una ropa, dice, que va a ser la justificación mía para poderlos ayudar. Jehová hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y vistiólos. Quitar, dice, esas vestiduras de hojas que simbolizan las obras del hombre. Y aquí tengo, dice, para vosotros unas vestiduras de justicia, de la fe. Saben que Dios fue el primer sastre. Dios fue el primer sastre. Y como padre vistió a sus hijos. Es interesante pensarlo así, porque es cierto. En Isaías 71:10 dice, me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios. ¿Por qué? Dice, porque me vistió de vestido de salvación y rodeóme de manto de justicia. Me vistió de vestido de salvación y me rodeó con su... ¿Recuerdan el padre con el hijo pródigo? Cuando se encuentra, el padre saca su propia capa y lo cubre. Eso es amor. Eso es amor. Hermano, cuando estamos vestidos de la justicia de Cristo, dice, y fuimos perdonados, cuando estamos en Él, nuestra culpa, porque ellos sintieron culpa. Y hermano, a veces nosotros estamos muy cargados de culpas. Pero cuando estamos en Cristo, dice, la culpa desaparece por la justificación. Recordemos el arca de Noé. Esa arca era la justificación de Dios. Adentro había seguridad. Adentro había salvación. Adentro estaba la expresión de Dios de haberlos hecho un arca para salvarlos. Afuera había destrucción y muerte. Muchos habrían pensado en salvarse fuera del arca. Y hoy día también hay muchos que piensan salvarse sin reconocer a Dios, pero murieron. Hermanos, es únicamente, dice, por la intervención divina que puede salvarse el alma humana. Únicamente. No podemos nosotros salvarnos a nosotros mismos. Dice Spangler, cuando Cristo mora en el corazón del hombre, este es recreado y su religión, dice, puede ser tangible, se puede ver, se puede tocar, se puede oír en el testimonio de la persona cuando Cristo mora, dice, en su corazón. Noten esta declaración de Pablo, Colosenses 1:27, anoche en unos textitos que tenemos también a la hora de recibir el sábado, ahí salió este texto, Colosenses 1:27.
Cristo en vosotros, ¿cómo termina? ¿Alguien sabe? Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Sin Cristo no hay gloria. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. No hay otra esperanza para el hombre a menos que Cristo more en su vida. No vivo yo, dijo Pablo, vive Cristo en mí. Y esta es la parte más importante del mensaje del tercer ángel, porque es aquí cuando el hombre llega a ser cristiano, cuando Cristo mora en su vida y puede salvarse del engaño de Babilonia. Dios nos bendiga, hermanos, a tener esta experiencia, pero una cosa, los que tienen, dice, esta experiencia no la tienen porque hayan aprendido intelectualmente tanta doctrina, sino porque sus vidas están tan íntimamente, dice, ligadas con Cristo, con su corazón, que sus corazones laten al unísono con el corazón de Cristo. Y esto es lo que debiera significar el sello de Dios. Esto es lo que debiera significar el sello de Dios en la vida de la persona, porque este es el punto más importante de la justificación por la fe. Una de las verdades más difíciles de hacerle entender a la mente humana es enseñarle a un hombre y a un adventista del séptimo día que no hay nada que podamos hacer para cancelar esos pecados en forma de obras. No hay nada. Elena G. White dice así, citado por Spangler, dice, me parece difícil, dice ella, difícil, que haya un adventista en 100 que comprenda esto. Claro, lo decimos, lo enseñamos y tal vez lo conozcamos intelectualmente, pero en realidad no estamos hablando acerca de eso, no ese es el punto. Lo que quiero decir es que son pocos los que entienden, cuyo corazón capta esta tremenda verdad en la experiencia de vida espiritual, que Dios nos justifica por la fe. Y que lo que hacemos debiera ser el resultado de esa justificación por la fe que recibimos como un don de Dios. Podríamos hacer todas las obras que Dios demanda en la ley, todas. Y si Cristo no hubiese muerto en la cruz, nadie se salvaría. Es la justificación. Y hermanos, yo voy a hacer una diferencia para que entendamos bien el tema. Voy a hacer una diferencia entre lo que es la justificación y el perdón. Porque a veces creemos que con el perdón es suficiente. No, no es suficiente. La justificación es mucho más que perdón. Es mucho más que perdón. La justificación declara que el hombre es tan justo como un niño recién nacido y que jamás hubiese pecado. Eso es lo que hace la justificación. Y es casi imposible captar todo el sentido de esta expresión. Porque somos legalmente declarados justos cuando en realidad somos injustos. Como si nunca hubiésemos pecado cuando en realidad hemos pecado. Miren, hermanos, vamos a hacer una diferencia. Si yo, le robo el reloj a Pablo, no tengo esa intención, Pablo, quédate tranquilo. Pero si yo le robara el reloj a Pablo, me lo llevo a mi casa y después de verlo reflexiono y digo, la verdad que estuve mal. Voy a ir a Pablo, le voy a devolver el reloj, le voy a pedir perdón y se terminó el tema. Pablo seguramente me va a perdonar, seguramente me va a perdonar. Y si no me perdona él, me perdonará Dios, como decimos a veces, ¿cierto? Pero hay una cosa, hermanos, hay una cosa. El hecho de que yo lo hice, todavía sigue existiendo en la mente de ambos, ¿sí o no? Aunque él jamás me lo nombre más. El hecho está presente en la mente de él y en mi mente. Claro, él me perdonó, pero no podemos olvidar. Solamente la justificación produce el olvido.
Solamente la justicia. Esa es la diferencia entre perdón y justificación. La justificación dice, es más que esto. Si es esto lo que nos cuesta entender, esto es lo que nos cuesta entender y es casi imposible comprender esto. La justificación me declara que soy justo, tan legalmente justo como un niño recién nacido. Y este es un pensamiento profundo y solemne. Miqueas, capítulo 7. Miqueas, capítulo 7. Yo lo voy a leer para no adelantar un poco el tiempo. Dice, Él tendrá misericordia de nosotros. Él perdonará nuestras iniquidades. Paremos allí. Paremos allí. Hasta aquí es el perdón. Hasta aquí es el perdón. Él tendrá misericordia de nosotros y Él perdonará nuestras iniquidades. Qué bueno que sea así. Pero después sigue. Dice, y echará en lo profundo de la mar todos nuestros pecados. Y en Hebreos dice, para no acordarse más de ellos. Eso es justificación. ¿Entendemos la diferencia? ¿Entendemos la diferencia? Esto es justificación. Isaías 43, 25 dice Dios, yo soy el que borro. Miren, cuando uno borra algo, no lo ve más. ¿Sí o no? Cuando uno borra algo, no lo ve más. Y dice, yo soy el que borro tus transgresiones por amor de mí mismo. Y no recordaré tus pecados. Dios está hablando acá no de perdón solamente, está hablando de justificación. Isaías 38, 17, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. Y Miqueas insiste en que lo eche en lo profundo de la mar. Pero nosotros vamos y tomamos un curso acelerado de buceo y entonces rescatamos otra vez la vida pasada, nos empezamos a preocupar por el pasado nuestro, por los pecados que hemos cometido y hasta podemos dudar de la salvación. Cuando Dios no se acuerda más, ¿por qué te acuerdas tú? Si Él no se acuerda más, ¿por qué tú lo traes otra vez? ¿Por qué resucitas lo que está muerto, borrado, enterrado en el fondo de la mar? Es la manera como Dios nos trae paz. Cuando podemos olvidar el pasado. El pasado nos tiene que enseñar, pero no dominar. ¿Se entiende el punto? No importa, hermanos, cuál haya sido mi pasado. No importa. Yo no quiero omitir, por supuesto, lo que conocemos como los pasos de arrepentimiento, confesión y perdón. Qué sé yo, doy por sentado que esto lo conocemos, ¿cierto? Pero no importa, hermano, cuál haya sido mi pecado. No importa lo que yo haya hecho. Cuán profundamente el pecado me haya arrastrado por sus oscuros caminos. No me importa, no le importa a Dios. La realidad es que estoy por la justificación junto a Dios, justificado, dice, y limpio como un niño recién nacido. Este es un pensamiento muy solemne, muy solemne. Yo no puedo hacer nada para justificarme. El vestido de hojas, dice, no sirve. Es el manto de la justicia de Cristo el que nos declara justos y sin pecado. Notemos ahora el resultado final. Romanos 5:1. Esto, miren, no solo lo subrayen en vuestras Biblias. Tomen este texto, escríbanlo en una tarjetita o en algo y pónganlo en lugares visibles. Justificado pues por la fe. Ahora, por favor, noten lo que termina. Tenemos que paz. Justificados por la fe. Ahora tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesús. Muchos de nosotros no conocemos esta paz que da la justificación. Cuesta entender ese proceso, pero es necesario. Por eso Dios se refiere tanto a la justificación, para darnos paz.
Seguimos pensando en los errores que cometimos en lo pasado y volvemos cada vez, a veces como Goliat, para tratar de destruirlos. Y en esa guerra nos volvemos a desesperar y dudamos de nuestra salvación. Hermano, ¿por qué simplemente no confiamos en Dios? ¿Por qué simplemente no creemos lo que dice? Que por la justificación podemos tener paz. Hermanos, miren, si yo regalo, esto también es hipotético, no lo tomen en serio. Si yo regalo 2 millones a Carlos, si yo regalo 2 millones de pesos, vamos a decir, para que no cueste tanto, ¿cierto?, a Carlos, y él cada día viene a mí y me dice: Miguel, ¿estás seguro de lo que vos has hecho? ¿Es cierto lo que vos has hecho? Sí, Carlos, andá, yo te lo he regalado, olvídate del tema, andá a disfrutar, los 2 millones de pesos son tuyos. Y pasa. A los pocos días me habla por teléfono, me dice: Miguel, ¿es cierto? ¿Estás seguro vos? ¿Estás seguro de lo que hiciste? Hermanos, ¿qué está haciendo él conmigo? ¿Qué está haciendo? Está dudando. No cree que yo hice lo que hice para él. Y hermanos, cuando nosotros volvemos con el pasado y lo traemos al frente otra vez y dudamos de la justicia de Dios, ¿qué estamos haciendo? Dudando de Dios. Dudando de Dios, hermanos. Entonces el pecado vuelve a nosotros, lo traemos a nuestra memoria y nos aplasta y empezamos a preocuparnos otra vez si somos salvos. Hermanos, la guerra con Dios, ¿saben cuándo terminó? ¿Alguien sabe cuándo terminó la guerra con Dios? Porque estábamos en guerra con Dios. El pecado hizo división. ¿Cuándo terminó la guerra con Dios? En la cruz. Hace más de 2000 años. Hermanos, la guerra ha terminado. ¿Por qué la seguimos? La guerra con Dios ha terminado. ¿Por qué simplemente no confiamos en la justificación de Dios? ¿Por qué? Hoy la guerra con Dios ha terminado hace más de 2000 años y terminó en la cruz del Calvario. Allí fue pagado tu pecado, el que cometiste, el que podés hacer y arrepentirte. Allí fue pagado tu pecado en la cruz. ¿Saben cuál es la tragedia? ¿Saben cuál es la tragedia? Que el mundo no conoce esto y vive en guerra con Dios. Y nosotros no lo comprendemos. El mundo no lo conoce y nosotros no lo comprendemos. Que por medio de la justificación, la guerra con Dios ha terminado. Justificados por la fe tenemos paz para con Dios. Dejen eso, tómenlo. Cada vez, hermanos, que la experiencia de la vida de ustedes les traiga a la memoria, o ustedes traigan a la memoria aquellos pecados, aquellos errores que hemos cometido en la vida y que nos sabotean nuestra paz. Lean Romanos 5:1. Que Dios nos da paz por medio de la justicia. Ahora dice justificado con Dios, tenemos, el resultado es paz. Porque muchos de nosotros no tenemos esa paz. Y volvemos de nuevo a lo mismo. Hermanos, para terminar les quiero contar una crónica. Isla de Guam, allá en Singapur, en la Segunda Guerra Mundial. 2 soldados japoneses fueron encontrados después de 15 años, en el año 1960 fueron encontrados, todos harapientos, cabellos largos, las uñas largas, sucios, arañados. Y cuando los encontraron y le dijeron que la guerra había terminado, estaban escondidos en la selva 15 años, viviendo como animales. Ellos dijeron: no, la guerra no ha terminado. Es mentira lo que ustedes nos dicen. No, la guerra ha terminado. La guerra ha terminado, dice. Y no los podían convencer que la guerra había terminado. Le compraron ropas, le compraron zapatos. Y ellos decían: esto lo hacen, dice, para después, dice, torturarnos.
La guerra no ha terminado. Dice, ustedes necesitan información y nos tratan bien para ver si lo sacan de buena manera, pero después nos van a torturar, decían ellos. La guerra no ha terminado. Le hicieron a uno de ellos hablar con una hermana, con su hermana en Japón por teléfono. Y él dice, esa no es mi hermana. Esto es un engaño, dice, para después torturarnos. No, la guerra ha terminado. Bueno, al final lo llevaron cada uno a su hogar, a su casa, y la guerra había terminado. Hermanos, la guerra ha terminado. El mundo no sabe que ha terminado. Ese cuadro que es de una circunstancia es el cuadro del mundo, hermano. El mundo vive en el pecado, en la desgracia, en la desolación, en la desesperación. Cada vez estamos más desesperados porque vivimos todavía en guerra. No sabemos que la guerra con Dios ha terminado. Es un cuadro del mundo que vive todavía o vivimos todavía en la selva del pecado. El mundo no sabe que la paz ha sido hecha con Dios hace 2000 años, allá en la cruz, y que Dios está dispuesto a ayudarnos para salir de ese conflicto. Debemos hablar más al mundo de ello, porque la vida es el centro del mensaje del tercer ángel, es el último mensaje que Dios tiene para el mundo. No hay más en la Biblia. Todo se termina ahí. Y entonces después Cristo vendrá. ¿Comprendes ahora que tu guerra ha terminado? ¿La tuya? ¿Puedes tener paz ahora? ¿O vas a hacer un curso de buceo? ¿Puedes tener paz? La guerra ha terminado. Dios no se acuerda. No quiere acordarse. Yo borro tus rebeliones. Hermanos. Y les recuerdo en serio, pongan la tarjetita que más de una vez les va a devolver la paz que perdemos por ser buenos buceadores. Hermanos, que Dios nos bendiga, pero prediquemos esto al mundo y vivámoslo en nuestra experiencia. Que Dios nos bendiga, hermanos.